Muy bienvenida a la presentación del estudio sobre la tecnología de captura de carbón y su potencial en Chile. Este estudio fue realizado en el marco de la Energy Partnership Chile-Alemania, la cual fue ratificada en 2019 entre el Ministerio de Energía de Chile y el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de Alemania. La Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ en Chile es la entidad ejecutora de la alianza bilateral y sus actividades. En junio de este año, ambos ministerios confirmaron su voluntad de trabajar más estrechamente en el ámbito de hidrógeno verde. Hoy, en este seminario, nos convoca a presentar los principales resultados del estudio recientemente terminado sobre tecnologías de captura de carbón con énfasis en determinar su potencial en Chile. La tecnología de captura de carbono existe desde la década de los años 70. El primer proyecto fue realizado en 1972 en Texas, Estados Unidos. Desde este tiempo se utilizaba esta tecnología para extraer el carbono de las emisiones de las fábricas. Ya en la década de los años 80 se empezaron a explorar diversas tecnologías de captura de carbono para la mitigación de los efectos negativos del cambio climático. Y recién en la década de 1990, los investigadores se interesaban más profundamente en esta tecnología aplicada para este propósito. Hoy en día, la investigación e innovación industrial está enfocada en mejorar los procesos tecnológicos con vista a alcanzar emisiones muy cercanas a cero. Lo anterior se basa en la premisa de que solo es plausible aplicar las tecnologías de captura de carbono, a las emisiones inevitables. Así, la industria de acero, por ejemplo, ya está implementando medidas para que sus emisiones sean evitables, o, dicho de otra manera, sea carbono neutral. En la actualidad existen en el mundo 26 proyectos comerciales de captura de carbono y su almacenamiento que ya están en operación. 21 están en diseño y 13 en un desarrollo más avanzado, según los datos del Center of Climate and Energy Solutions. La IEA, la Agencia Internacional de Energía, ha planteado que a futuro la eliminación de CO2 apoyada en tecnologías de captura de carbono desempeñará un papel fundamental en la transición hacia la carbono neutralidad. No obstante, actualmente es la tecnología que es muy costosa de implementar. Con esta breve introducción, entrego la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, mi colega Mariela Ramos. Mariela es licenciada en Química con mención ambiental y especialista en mercado de carbón. Ella trabajó en distintas iniciativas importantes de mitigación de cambio climático y actualmente se desempeña como asesora técnica en el proyecto Global Carbon Market de la GIZ en Chile. Muy bienvenida, Mariela, y de nuevo muy bienvenidos a todos. Muchas gracias, Daina. ¿Me escucho bien? Parece que sí. Un saludo a todos y todas quienes se conectan en estos momentos. Antes de revisar rápidamente la agenda, les doy algunas informaciones prácticas para este webinar. Informamos que este webinar está siendo grabado para conocimiento de todos. Y les aviso que no van a tener acceso a compartir sus cámaras ni audio, a excepción de los panelistas, pero siempre pueden
pueden escribir en el chat alguna consulta que tengan sobre el estudio que se va a presentar hoy. Y estas pueden ser respondidas al final. Al final del webinar podemos seleccionar preguntas de la audiencia. Siempre que el tiempo lo permita, podemos idealmente poder responderlas todas. Ahora entonces, como pueden ver en la agenda que se está proyectando, tenemos un primer bloque. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida de Juan Pedro Searle del Ministerio de Energía. Luego, a continuación, José Fuster de GIZ y Victoria de los consultores, autores del estudio INODU, van a presentarlo para entrar en materia y luego pasar a un panel de conversación bien interesante que vamos a tener con nuestros panelistas invitados. Tenemos una panelista del Ministerio de Medio Ambiente, otro de la Federación Interamericana de Cemento y también de parte de AME y Highly Innovative Fuels, a quienes voy a presentar debidamente en su momento. Así que un saludo especial también para ustedes. Gracias por conectarse y ahora quiero darle la bienvenida a Juan Pedro Cierle. Juan Pedro es bioquímico y cuenta con más de 20 años de experiencia en asuntos relacionados con el cambio climático, principalmente enfocados en negociaciones multilaterales en esta materia. También ha tenido un activo rol en el diseño de políticas públicas claves para Chile, como el primer Plan de Acción Nacional en Cambio Climático, el primer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, planes de mitigación y adaptación del sector energía, y actualmente es jefe de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Energía. También forma parte del equipo de la presidencia de la COP25, desde donde también ha continuado las negociaciones multilaterales, concentrando sus esfuerzos en la definición de las reglas del artículo 6 del Acuerdo de París y en el diseño e implementación de instrumentos de precio al carbono. Bienvenido, Juan Pedro. Muchas gracias, Mariela. Parezco un dinosaurio, ¿no? La primera frase, así se la vio. No, muchas gracias. Hoy, en nombre del Ministerio de Energía, quisiera darle la bienvenida a este webinar. Agradecer especialmente al gobierno de Alemania, que siempre nos apoya, y por supuesto a la GIZ, que nos da un apoyo técnico día a día súper importante en estas materias relacionadas con cambio climático. Yo voy a ser muy breve, Mariela, porque yo creo que hay que dejar bastante espacio a la presentación y a la discusión. Básicamente yo quisiera destacar la relevancia del estudio que hoy día vamos a conocer y a discutir, que tiene que ver con captura de carbono y su potencial en Chile en cierta industria. ¿Y por qué lo digo? Por la importancia del estudio, porque nosotros en el Ministerio de Energía hemos estado realizando proyecciones de carbono neutralidad, donde este tema de captura y almacenamiento de carbono está en la planificación, pero no a un nivel de detalle bottom-up como lo está haciendo este estudio. Por lo tanto, creemos que el resultado de este estudio podría ser bien interesante para aportar a empezar a hacer escenarios más detallados respecto a esta tecnología. Como bien decía Daina, hay pocos proyectos en el mundo en relación a este tema. Pero como pasó con las energías renovables, por ejemplo, que hace 15, 20 años atrás era impensado el boom que han tenido en los últimos años, esto podría ser exactamente lo mismo. Y si uno revisa la información científica, si uno ve lo que dice el IPCC, Mariela, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a ser prácticamente imposible llegar a carbono neutralidad así, neta, si no tenemos esta tecnología que permita, como en algunas partes del estudio lo señala, ¿no es cierto?, absorber CO2 de la atmósfera y no sé, utilizarlo en materiales o simplemente guardarlo bajo tierra. Todo eso está por verse y por probarse. Pero lo interesante es que también lo está haciendo en cierta industria que hemos visto en otros estudios apoyados por la GIZ, que podrían ser, como hemos puesto, ¿no es cierto?, entre comillas, industria vulnerable a un precio al carbono, o industria vulnerable a medidas más efectivas contra el cambio climático. Así que en ese sentido les va a gustar el estudio, está súper interesante, es bien técnico en muchos aspectos,
pero lo bueno que tiene es que lo focaliza en industria específica, en industria donde aparentemente hay emisiones, como dice el estudio, son in-evitables, ¿ya? Pero esta tecnología podría apoyar y plantea alternativas también, no es solo uno, o sea, plantea una de las alternativas químicas, me parece que era, ¿no es cierto?, que es como la más plausible, pero también hay otras que podrían ser aplicables en el futuro. Así que, sin más, te dejo la palabra, Mariela, y muchas gracias de nuevo, porque o sea, el gobierno alemán a través de la GIZ nos ha dado tremendo apoyo. Y quién sabe si podríamos a lo mejor algún proyectito de artículo 6 en algún minuto con este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Approach. Podría ser. Muchas Podría ser, gracias. Juan Pedro. Podría ser. Gracias por tus palabras y sí, súper interesante. Definitivamente es una solución muy necesaria para la carbono neutralidad. Así que, ¿por qué no empezar a explorar también artículo 6? Que es más complejo esta tecnología en sí por lo desconocido que es todavía. Vamos ahora con la presentación mientras los expositores comparten su pantalla. Voy a presentarlos. José Fuster es ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María, con un máster en Ingeniería Energética del Politécnico de Milano. Trabaja como asesor técnico en el programa de energías renovables de GIZ y desde 2020 ha trabajado trabajó en la componente técnica del apoyo a la NAMA, de energías renovables de autoconsumo energético, y actualmente trabaja en el proyecto de descarbonización del sector energético enfocado en áreas de hidrógeno verde y Power to Water. Y por otro lado, José nos va a presentar las tecnologías y después el potencial de captura de carbono en Chile nos va a presentar Victoria Fröhlich. Victoria es ingeniera civil industrial con diploma en Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella se desempeña como consultora en energía y sustentabilidad en INODU hace 2 años. En ese tiempo ha trabajado en diversos temas asociados a las variables ambientales en el mundo energético, y entre ellas se encuentra la guía de buenas prácticas ambientales para el cierre de las centrales a carbón, desarrollada por INODU para GIZ, y en temas asociados al hidrógeno en Chile e impactos ambientales de diferentes tecnologías de generación. Así que muy bienvenido, gracias por estar aquí para presentarnos este interesante estudio. José, te dejo la palabra entonces. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la presentación. ¿Me confirman que se vea y se escucha bien, por favor? Súper bien. Ya, gracias. Bueno, como dijo Daina en el comienzo, este estudio fue realizado por GIZ en el marco de la Energy Partnership entre Chile y Alemania. El estudio lo vamos a estar subiendo en los próximos días a la página de 4 de Chile y de la Energy Partnership, pero hoy le vamos a presentar un resumen de los hallazgos más importantes. En particular, yo les voy a hablar del punto del 1 al 4, y luego Victoria les va a compartir información sobre el punto 5 en adelante. Este estudio surge tomando en cuenta el contexto en el cual se posiciona Chile como uno de los posibles líderes en la producción de hidrógeno verde a nivel mundial, y queríamos saber si también podría ser un líder en la producción de combustibles sintéticos. Para esto es necesario saber cuáles son las tecnologías que existen actualmente para capturar CO2, tanto directamente desde el aire como desde fuentes puntuales. ¿Cuáles serían las condiciones en particular en caso que se capture desde fuentes puntuales que se deberían cumplir para que el combustible sintético que se produzca sea considerado como sustentable? ¿Qué tanto CO2 se podría capturar desde estas fuentes que existen en Chile? ¿Y cuáles serían los sectores industriales que podrían utilizar esta tecnología para eventualmente producir combustibles sintéticos? Para empezar, les quería mostrar cómo se comporta el ciclo que sigue el CO2 cuando se producen combustibles sintéticos sustentables.
Y partiendo por el lado izquierdo pueden ver que el CO2 se puede captar tanto desde la atmósfera como desde fuentes puntuales de diferentes industrias. Este CO2 se captura utilizando idealmente energías renovables y luego de un proceso de acondicionamiento es posible obtener CO2 puro. De forma paralela, usando energías renovables también se produce hidrógeno verde mediante la electrólisis del agua y teniendo estos dos productos, el hidrógeno verde y el CO2, es posible producir combustibles sintéticos verdes. Estos se pueden usar para descarbonizar una serie de aplicaciones que hasta el día de hoy... José, ¿sí? perdona que te interrumpa, pero si pasaste la slide, no la vemos, la siguiente. Vemos la de contenidos. Ah, vale. Sí, perdón. Sí, tranquilo, damos unos segundos para que... ¿Esa es la segunda? ¿Ahora la pueden ver o no? Sí, vemos la de que dice combustibles sintéticos sustentables, ciclo de Ah, CO2 capturado. no. Bueno, ahora les explico el ciclo, el ciclo que les estaba explicando, pero no se veía. Como pueden ver, el CO2 se puede capturar tanto en la atmósfera como de fuentes puntuales, luego se captura usando energías renovables, se obtiene CO2 puro. Usando energías renovables también se produce hidrógeno verde y con esto es posible producir combustibles sintéticos. Estos se pueden usar para descarbonizar aplicaciones que hasta el día de hoy no tienen una alternativa a los combustibles fósiles, como el transporte marítimo o el transporte aéreo. Y finalmente, cerrando el ciclo, el CO2 se vuelve a emitir a la atmósfera, por lo tanto es un proceso carbono neutral, no se eliminan por completo las emisiones de CO2, sino que, y esta es la parte muy importante y la relevancia de los combustibles sintéticos, evitan que se emitan nuevas emisiones de CO2 por el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, se le da un nuevo uso o se recicla el CO2 que ya está en la atmósfera o de todas formas iba a ser emitido. Para que sea considerado combustible sintético sustentable se deben cumplir dos condiciones clave. Por un lado, asegurar la baja intensidad de las emisiones del proceso completo, tanto tomando en cuenta la captura como la producción de combustible sintético, y esta debe ser menor a la intensidad de emisiones que se tendría en el caso de producir, de utilizar combustibles fósiles. Por otro lado, se debe certificar que la fuente de CO2 que se está utilizando sea considerada como inevitable. Y este es un concepto súper importante. Solo para confirmar ahí, ven que pasé a la otra diapositiva, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ya, Pasamos. todo ok entonces. Bueno, aquí hay una definición de la fuente que se entiende por una fuente inevitable porque es un concepto clave que define varias partes del estudio y en palabras bien simples es una fuente que actualmente no puede ser reemplazada por una alternativa menos emisora, ya sea porque no existe, no está disponible o el potencial que tiene una alternativa es demasiado limitado. Además, las fuentes inevitables van variando en el tiempo, por lo tanto, puede que se considere una fuente inevitable hoy en día, pero debido a avances tecnológicos, en el futuro podría dejar de ser considerada como inevitable. Un ejemplo muy bueno de una fuente inevitable actualmente es lo que ocurre en la industria del cemento, que para producir cemento hay que procesar la piedra caliza en los hornos de clinker y debido a la composición química de la piedra caliza es imposible que no se emita CO2 en el proceso de producción. Por lo tanto, al ser un elemento clave en la economía actualmente el cemento y no tener un reemplazante, es un ejemplo perfecto de fuente inevitable. Pero estas no son las únicas. En este esquema pueden ver los diferentes tipos de fuente emisora, pero en particular la que nos interesan para producir combustible sintético a partir de la captura de CO2 serían las fuentes estacionarias, puntuales e inevitables. Además de las fuentes que les dije anteriormente, también se considera como fuente inevitable el aire, el CO2 que está contenido en la atmósfera, y las fuentes biogénicas, que son aquellas que tienen CO2 almacenado en el material biológico que las compone, como la biomasa, por ejemplo. Pasando a las tecnologías, los equipos de captura en general se componen por dos sistemas principales, que son los que están en azul en la parte central del esquema.
el sistema de captura de CO2 y el sistema de regeneración. Y en resumen, en el estudio lo pueden ver más en detalle. El proceso consiste en que el efluente de gases que contiene CO2 entra al sistema de captura, en donde mediante un contactor se facilita que haya una interacción entre el efluente de gases y un medio de captura que tiene moléculas con una alta afinidad por el CO2. De esta forma se pega el CO2, se une al medio de captura, ya sea química o físicamente, y una vez que el medio de captura está saturado en CO2, se transporta hacia el sistema de regeneración. En este sistema se le aplica calor y vapor de agua, lo cual rompe la unión entre el medio de captura y las moléculas de CO2, y por un lado se regenera el medio de captura para comenzar el ciclo de nuevo en el sistema de captura, y el CO2 concentrado se hace pasar por un sistema de acondicionamiento para obtener CO2 puro. Teniendo esto en cuenta, existen 4 principales tecnologías de captura de CO2. Por un lado están las membranas, que, como se imaginarán, consiste en que se hace pasar el efluente de gases por una membrana que solamente deja pasar al CO2. Este proceso necesita que se tengan ciertos niveles de presión en el efluente de gases, por lo tanto es necesario acondicionarlo y lleva asociada una cierta demanda energética. La separación criogénica, que también es intensivo en la demanda energética, ya que se debe instalar un sistema de refrigeración que disminuye la temperatura del efluente de gases hasta temperaturas de entre menos 80 y menos 130 grados Celsius, para que se solidifique el CO2 y se pueda separar del resto de los gases. Por otro lado, la absorción utiliza un material sólido con afinidad al CO2 para separarlo, y la absorción un solvente acuoso para realizar la separación. Además, influyen diferentes parámetros para definir cuál es la tecnología más adecuada de captura de CO2, como por ejemplo la presión, la temperatura, la composición del efluente de gases, la integración con las instalaciones actuales, que sería para el caso de la captura de fuentes puntuales, la presencia de calor residual también, que influye mucho en los costos finales de captura, y un parámetro súper importante también es la concentración de CO2. Como pueden ver, la separación criogénica solo aplica para efluentes de gases que tienen concentraciones mayores al 90%, mientras que la absorción y la absorción química tienen un amplio rango de concentraciones. Por lo tanto, podrían ser muy útiles, y de hecho son las que se utilizan para la captura directa desde el aire. Con respecto a las fuentes puntuales, a la captura desde fuentes puntuales, estas contienen una cantidad limitada disponible de CO2, por lo tanto se deben tratar de maximizar las tasas de captura. Esto puede ser apuntando a realizar una captura total que va entre capturar entre el 80 y el 90% del CO2, o una captura parcial que apunta a niveles del 50% o valores similares. También estos gases se caracterizan por tener ciertos niveles de temperatura y presión dependiendo del proceso, la presencia de otras sustancias como óxidos de nitrógeno o óxidos de azufre, y concentraciones de alrededor del 9 al 33%. Además, existen diferentes estrategias de captura. Se puede capturar después de que se realiza la combustión, antes de que se realice la combustión, o utilizando un proceso llamado oxicombustión, en donde se debe instalar una unidad separadora de aire para que la combustión se realice únicamente con oxígeno. Luego, después, esto implica una serie de beneficios: la combustión es más eficiente y el efluente de gases a la salida tiene una mayor concentración de CO2. Y además esta opción se acopla muy bien con si es que hay una producción de hidrógeno verde en la cercanía, ya que podría haber oxígeno disponible y así no necesitar la unidad separadora de aire. Con respecto a las proyecciones que se esperan para las diferentes tecnologías, la Agencia de Energía alemana estima que entre el 2020 y el 2030 la demanda de CO2 para producir combustibles sintéticos se puede suministrar con las fuentes inevitables que existen hoy en día, mientras que a partir del 2030 en adelante ellos estiman que por un lado va a aumentar considerablemente la demanda para producir combustibles sintéticos, la demanda de CO2, y además el número de fuentes inevitables podría ir disminuyendo debido a los avances tecnológicos.
Debido a esto, ellos proyectan que en el 2040 el 67% del CO2 demandado para producir combustibles sintéticos va a provenir de tecnologías de captura directa del aire, y este porcentaje aumentará al 80% para el 2050, según las proyecciones de este estudio. Como les dije antes, una serie de parámetros influyen a la hora de seleccionar la tecnología. Como el aire contiene una baja concentración de CO2, alrededor del 0,04%, y además no es muy conveniente acondicionar el aire para que tenga ciertos niveles de presión o temperatura, las tecnologías más adecuadas y las que se están usando hoy en día son la absorción química y la adsorción química. Carbon Engineering, que es una empresa en Canadá, utiliza la absorción química de alta temperatura, y Climeworks de Suiza y Global Thermostat de Estados Unidos utilizan la absorción química de baja temperatura. Estas son las tres principales empresas que están realizando proyectos que utilizan esta tecnología. Y Global Thermostat la remarqué en rojo porque es la empresa que está suministrando los equipos de captura de CO2 o va a suministrar para el proyecto de producción de combustibles sintéticos que está realizando la empresa GIF en la región de Magallanes. Al comparar las dos tecnologías, la principal diferencia es que la temperatura de desorción, para el caso de la absorción química, que es la etapa en donde se separa el CO2 del medio captura, necesita temperaturas de alrededor de 900 grados, lo cual actualmente se realiza utilizando gas natural. Por lo tanto, la intensidad de emisiones de este proceso es mayor que la opción de la adsorción química, perdón. Esto implica que además los costos de operación sean mayores y por otro lado también se tienen mayores pérdidas de agua en este proceso. Sin embargo, la principal ventaja que tienen por sobre la otra opción es que es un proceso continuo, el solvente acuoso se está renovando continuamente y no es necesario sellar el contactor del ambiente durante los ciclos de operación. Por lo tanto, los tiempos para completar un ciclo son menores que en el caso de la absorción química. Por otro lado, la absorción química, la principal ventaja que tiene es las bajas temperaturas que utilizan, alrededor de los 100 grados, lo cual posibilita que se pueda usar calor residual de alguna instalación cercana, y esto significa que se puedan obtener menores costos de captura totales y bajos costos de operación. Sin embargo, la desventaja, como se podrán imaginar, es que es un proceso discontinuo. Tanto la absorción como la desorción se realizan en la misma unidad, por lo tanto es necesario sellarlo del ambiente cuando se realiza el ciclo de captura de CO2. Pasando a los impactos ambientales, los más importantes son el uso de agua y el uso de espacio. En particular para las tecnologías de captura directa desde el aire se utilizan ciclos cerrados de agua, pero estos igual son susceptibles a pérdidas, ya sea por evaporación o filtraciones. Y con respecto al espacio, hay que considerar tanto el espacio directo que utiliza la infraestructura de la planta de captura de CO2, como el espacio directo que hay que considerar entre los diferentes contactores que tengan, que hay alrededor de 250 metros entre cada contactor. Además, también hay que considerar que este uso de espacio no considera el espacio necesario para la infraestructura necesaria para suministrar la energía que requiere el sistema, tanto la energía térmica en el caso del gas natural para la absorción química, como la energía eléctrica que podrían necesitar las otras plantas. Otro impacto ambiental que igual vale la pena mencionar son la emisión de solvente a la atmósfera, principalmente aminas o la degradación a compuestos más riesgosos. Posibles fugas de CO2 debido a fallas o filtraciones, lo cual podría derivar en la acidificación de suelo y agua, o incluso en provocar consecuencias letales si es que se produce en algún espacio cerrado donde operen trabajadores de la instalación. Y también se podrían producir zonas con baja concentración de CO2 atmosférico, lo cual podría afectar negativamente el crecimiento de plantas.
Y eso fue la primera mitad de la presentación. Muchas gracias por la atención y ahora le dejo la palabra a Victoria Frolich del equipo consultor Innodu. Hola, deberían estar viendo mi pantalla. José, ¿me puedes confirmar que se vea bien? ¿Sí se ve bien? Ya, perfecto. Bueno, ahora entrando un poco más en los detalles de las fuentes inevitables para capturar CO2 en Chile. Primero, a modo de introducción, bueno, ya sabemos que Chile quiere alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y además se quiere convertir en una potencia de producción de hidrógeno. Pero tal como dijo Juan Pedro, esto no va a bastar para alcanzar la carbono neutralidad al 2050, porque hay industrias que no se pueden electrificar y hay industrias a las que no se les puede aplicar el hidrógeno. Y ahí es donde surge la oportunidad para otros combustibles derivados del hidrógeno, como estos combustibles sintéticos, que además tienen más fácil manejo, más fácil transporte que el hidrógeno y que requieren menos cambios en la infraestructura existente porque son químicamente iguales a un combustible fósil. En el fondo no se requiere hacer ningún cambio para poder usarlos. Y aquí es donde surge la oportunidad de capturar CO2, porque para hacer estos combustibles sintéticos se necesita hidrógeno y CO2, como bien explicó José anteriormente. Como él dijo, se puede capturar desde el aire o desde fuentes puntuales, pero se espera que en un comienzo se capture desde fuentes puntuales, que sería como un poco el primer gráfico que se ve a la izquierda, donde la mayor parte del CO2 viene de fuentes puntuales, pero a medida que se va descarbonizando algunas industrias, las fuentes puntuales van disminuyendo y entonces va aumentando la captura directa desde el aire. En el futuro, solo algunas regiones van a seguir teniendo presencia importante de captura de CO2 desde fuentes puntuales, y estas regiones son un poco las que se ven en morado en los gráficos del centro y de la derecha. Son aquellas que tienen una fuerte industria de papel y celulosa y que por lo tanto tienen emisiones asociadas a biomasa que son inevitables, que van a ser considerados inevitables, y también aquellas industrias que tienen una industrialización tardía y por lo tanto su demanda de cemento en el fondo va a ser más tardía, va a ser más en el futuro. Y Chile se encuentra un poco como con harta presencia de demanda de CO2 de fuentes puntuales por la fuerte industria de papel que presenta. Entonces ya para identificar cuáles serían estas fuentes puntuales e inevitables desde las cuales se podría capturar CO2 en Chile, se analizó el REDC. Se analizó el REDC el 2018 porque es el último que... Victoria, ¿Sí? disculpa, no vemos tu slide actual de identificación de fuentes inevitables, vemos solo el título. Ah, sí, sí, ¿Es eso está bien. correcto? Sí, Es está bien. correcto. Ah, Sí, ya, sí, gracias. sí. Bueno, entonces el REDC 2018 es el último que es definitivo. Hay uno del 2019, pero es una versión preliminar todavía. Analizando el REDC del 2018, uno se encuentra con que hay más de 7.300 establecimientos industriales que emiten CO2, los cuales se distribuyen en más de 16.600 fuentes. Es importante destacar que un establecimiento puede tener más de una fuente. Y también en el 2018 se emitieron 54,8 millones de toneladas en estos 7.300 establecimientos. Para analizar un poco la distribución de estos establecimientos, vemos que los establecimientos que tienen fuentes que emitan más de 0,1 millones de toneladas al año son solo 41, son pocos, pero representan la mayor parte de las emisiones. Y esto es importante porque el programa de gases de efecto invernadero de la Agencia Internacional de Energía define como 0,1 millones de toneladas como el límite en el que es económicamente más favorable realizar la captura. Para este estudio, de todas formas, se analizó un escalón menos, se analizaron desde 0,01 millones de toneladas hacia arriba, lo que da un total de 93 establecimientos que fueron analizados para efectos de este estudio. Si bien yo les dije que se analizó el REDC 2019, también se analizó el REDC el del 2018, perdón, también se analizó la versión preliminar del 2019 porque este incluye información adicional que no está presente en el REDC del 2018. Incluye información sobre las fuentes, el tipo de fuente y los procesos asociados, y también incluye información sobre los tipos de emisión. Hay dos tipos de emisión, la transformación de materia prima y la combustión. Y esto se especifica, y si es que el proceso es una combustión, también se especifica el combustible que se está utilizando para ese proceso. Entonces,
Todo esto permite identificar cuáles emisiones de esos 93 establecimientos son efectivamente inevitables. Obviamente no todas son inevitables. Bueno, acá es importante como mencionar que el RED-C del 2019 es solamente una versión preliminar, por lo tanto hay algunos desafíos respecto a la cantidad de emisiones reportadas, los procesos identificados y los combustibles utilizados. De hecho, si se comparan las emisiones del RED-C del 2019 con las del 2018, hay diferencias bien importantes, y esto ocurre porque justamente entre el 2018 y el 2019 hubo un cambio en la metodología de recolección de la información del RED-C. En el fondo, se cambió un poco la metodología para reportar las emisiones, y esta metodología en muchos casos son estimaciones que realizan los mismos emisores. Entonces, se está trabajando en estandarizar estos procesos, pero dado que se cambió la metodología, las emisiones del 2018 y el 2019 difieren un poco. En este caso se tomaron las emisiones del 2018 porque es una versión más definitiva, mientras que la del 2019 solo es preliminar. Y el análisis que les comenté en la diapositiva anterior permitió identificar 33 establecimientos de los 93 analizados que tienen emisiones inevitables, y estos pertenecen a dos industrias principales, a la de la celulosa y el cemento. Y adicionalmente hay 21 establecimientos que son de otras industrias, pero que tienen calderas de biomasa, que es en el fondo un combustible biogénico, por lo que se considera siempre inevitable. En el caso del cemento, las emisiones inevitables vienen dadas por la descomposición de caliza para formar clínker en el horno de clínker. Y esta es una descomposición, un proceso químico en el que la caliza se descompone térmicamente y se libera CO2. No hay otra forma de hacer este proceso sin que se libere CO2, por lo tanto se considera inevitable. En el caso de la celulosa se usa biomasa y sus derivados en distintos procesos productivos y también en combustión, por lo tanto se considera inevitable. Y además también hay un horno de cal en que la caliza se descompone térmicamente en cal de forma química, que también es considerado inevitable. En esta diapositiva pueden ver un poco la distribución de los 33 establecimientos que les mencionaba. En el 2018 estos representaron 15 millones de toneladas de CO2 inevitable. En el 2018, obviamente esto solo considera las emisiones inevitables, también hay emisiones evitables que no están consideradas. Se puede ver que estos se distribuyen más o menos en la zona centro-sur. Solo hay una planta de cemento que está en la región de Antofagasta, el resto se distribuye en la zona centro-sur. Y la industria que tiene mayores emisiones es la de la celulosa, que representó 12 de las 15 millones de toneladas del 2018. Ahora entrando un poco ya más en el detalle de la industria de celulosa y cemento, que son las principales y las que más se analizan. Primero, la industria de la celulosa tiene 3 fuentes emisoras. Está la caldera recuperadora, la caldera de poder o de biomasa y el horno de cal. Las dos primeras, las dos calderas, usan en general derivados de la biomasa para sus procesos productivos, excepto se usa diésel en algunos momentos específicos de la operación, principalmente en partidas y paradas, pero es un porcentaje menor, por lo tanto se puede considerar que estas emisiones son inevitables. En el caso del horno de cal, la descomposición de la caliza en cal se considera inevitable, pero el horno de cal funciona con diésel, y las emisiones asociadas a la combustión de diésel no se pueden considerar como inevitables. Y bueno, los efluentes de gases de la industria de la celulosa tienen una concentración de CO2 que va desde los 9 hasta el 25% de CO2 a la salida de los gases. Y esto permite identificar 3 alternativas tecnológicas para capturar este CO2. En primer lugar está la absorción química. Esta se basa en los ciclos de calcio y se basa en calcinación y carbonización cíclicas de cal y caliza. Es una alternativa viable, pero requiere el recondicionamiento de la planta, requiere modificaciones mayores en la planta para poder ser implementada. Por el otro lado está la oxicombustión, en el que se reemplaza el aire de la combustión por oxígeno puro, y esto hace que obviamente todo el nitrógeno que estaría en el gas efluente de una combustión que se hace con aire ya no esté, y por lo tanto esté el CO2 mucho más concentrado y después sea mucho más fácil de separar. Pero el problema es que obviamente se requiere una fuente de oxígeno para poder hacer la oxicombustión, y también se tienen que modificar algunas unidades. Y finalmente está la absorción química con aminas, que es la tecnología que se selecciona porque es la más madura y además
tiene muy bajas exigencias de recondicionamiento a la planta. Se instala y se capturan los gases y no se tiene que alterar nada el proceso productivo de la planta. Lo que sí se requiere es un poco de enfriar el efluente de gases porque como viene de una combustión, está a mayores temperaturas y se requiere que estén a unas temperaturas de 45 a 50 grados. Después, en la industria del cemento, solo hay una fuente emisora que es el horno de clínker, donde se descompone la caliza. Y las emisiones del horno de clínker, eso sí, vienen mezcladas emisiones inevitables, que serían la descomposición de la caliza, que representa entre el 50 al 60% de las emisiones del horno de clínker, con las emisiones de la combustión de combustible fósil para hacer funcionar el horno, que son de entre un 40 a un 50%. La concentración de CO2 en el horno de clínker es de un 14 a un 33% más o menos. Entonces, las alternativas de captura que hay para la industria del cemento está, en primer lugar, de nuevo, la absorción química con ciclo de calcio, pero como ya les mencioné, requiere modificaciones bien importantes en la planta para poder ser implementada. Está la captura directa. Esta consiste en separar las emisiones de la descomposición química de la caliza de las emisiones del combustible que se usa para el horno. Entonces, como se separan, las emisiones de la descomposición de la caliza son CO2 puro y simplemente se captura. Pero de nuevo, en Chile las emisiones están mezcladas y se tendría que hacer algunas modificaciones para poder separarlas. Y finalmente está la absorción química con aminas, que es la que se selecciona por las razones que ya les comenté, pero también se debe enfriar el efluente de gases. ¿Cómo funciona la absorción química por aminas? Como ya les mencioné, es una tecnología de final de tubería, afecta al efluente de gases que va a ser capturado, pero el proceso productivo no cambia en nada. Simplemente se capturan los gases y se hace pasar por este sistema de absorción. Lo que sí es importante es que sí tiene una afectación en la estrategia de suministro energético porque este proceso necesita energía. Entonces, la gestión de la demanda energética va a variar un poco. Este proceso consta de dos torres. Está primero la torre de absorción. A la torre de absorción entra el gas y entra el solvente de amina. Y estos se ponen en contacto y como el solvente de aminas tiene una afinidad por el CO2 se adhiere a este solvente. Después el solvente cargado de CO2 es llevado a la torre de absorción. En esta se aplica vapor de agua para separar el CO2 del solvente. Entonces se tiene una corriente de CO2 puro y un solvente que ya está sin CO2, ya está regenerado y se devuelve a la torre de absorción para hacer otro ciclo. Hay distintas ventajas de este proceso. Las principales son que es una tecnología probada y además tiene una eficiencia de captura bien alta, entre un 80 a un 95%, pero sí tiene desventajas y la principal es la agregación del solvente. De hecho, se limita la concentración de NOx y SOx en el gas porque estos contribuyen a degradar más rápido el solvente. Entonces, el solvente degradado tiene que ser dispuesto y además se tiene que reemplazar el solvente degradado, lo que obviamente no se busca, por lo tanto, muchas veces se tienen que instalar plantas, unidades para bajar la concentración de NOx y SOx previamente al tratamiento de la absorción química. Entrando ya a los costos de captura de la absorción química por aminas, estos son bien fuentes específicos, varían mucho y dependen mucho de la fuente, pero fluctúan entre los 24 y los 130 euros por tonelada de CO2 que se captura. Estos dependen de distintos factores, como la concentración de CO2 que tenga la corriente de gas que se va a tratar, la ubicación de la planta, cómo se va a suministrar la energía y vapor necesario para el proceso, cómo se integra esta nueva unidad a la instalación original, cuál es la tasa de captura que se quiere lograr. Ahí es bien recomendable, respecto a la tasa de captura, evaluar la captura parcial de CO2. En la captura parcial se usa calor residual para capturar la mayor cantidad de CO2 posible, pero no se instala una nueva caldera. En general no se logran tasas de captura del 90% porque no hay suficiente calor residual, pero esto permite reducir los costos de manera bien considerable. Porque invertir en una nueva caldera para poder hacer captura total puede costar entre 5 a 10 euros por tonelada de CO2 captura extra. De hecho, en la imagen que se ve acá, se presentan dos ejemplos para plantas específicas de cemento y celulosa en Noruega y Suecia, y se puede ver cómo se compara los costos de la captura parcial, por ejemplo, la planta de cemento, donde se logra capturar solo un 37% del CO2,
los costos son 5 euros menores que si se tratara de hacer la captura total. Y en el caso de la celulosa, se alcanza a capturar el 65% de las emisiones, pero los costos son harto más bajos, de 41 euros por tonelada de CO2 versus 54 si es que se quisiera hacer captura total. Un poco entrando al transporte de CO2, el método de transporte va a depender de las condiciones de la ubicación de la planta y las condiciones locales de la fuente de CO2. En general, se prefiere un gasoducto si es que se quieren transportar grandes cantidades de CO2 a distancias de hasta 1000 kilómetros más o menos. Y esta es una tecnología bien similar a los gasoductos de gas natural, por lo tanto es una tecnología ya conocida. En el caso del transporte por barco, este es favorable para cantidades menores a 1 millón de toneladas de CO2 por año o para distancias mayores a 1000 kilómetros, más o menos, pero es bien importante destacar que si se va a transportar por barco, este se transporta licuado, o sea, entonces se requieren instalaciones de licuefacción, se requieren instalaciones de almacenamiento temporal mientras el barco va y vuelve, se necesita un terminal de carga y en el lugar donde se va a usar el CO2 se requiere un terminal de descarga y una instalación de regasificación. También está la opción del transporte por carretera. Este ya es un transporte establecido a nivel mundial, se usa para transportar CO2 en los sectores de alimentación y bebida, y en general se prefiere para distancias menores a 100 kilómetros. Y acá se transporta también licuado. Es importante destacar que al elegir un sistema de transporte, por ejemplo un barco o una carretera, esta carretera va a funcionar con un combustible, entonces va a tener emisiones asociadas y estas se tienen que contabilizar en el proceso de captura de CO2. Estas deben ser contabilizadas. Y en el gráfico de la derecha podemos ver que más o menos para distancias de 1000 kilómetros, el costo de transporte por gasoducto ronda los $10 por tonelada de CO2 transportada. Ya cerrando, un poco importante destacar que la disponibilidad de agua, la disponibilidad de espacio y la disponibilidad de energía van a limitar las ubicaciones de las plantas de captura de CO2 y también van a definir sus costos. Y en el caso particular de las fuentes inevitables, como ya les mencioné, los costos actuales son fuentes específicos, varían mucho y rondan los 24 a los 130 euros por tonelada de CO2 capturada. Ahí es bien importante considerar la captura parcial, aprovechar el calor residual existente, capturar menos CO2, pero los costos son menores. Y en cuanto a las fuentes inevitables que hay en Chile para hacer captura de CO2, son limitadas, pertenecen a dos industrias principales, la del cemento y la de la celulosa. Se concentran principalmente en la zona centro-sur, como ya les mencioné, y las emisiones inevitables que tuvieron en el año 2018 fueron de 15 millones de toneladas. Respecto a la captura desde el aire, José ya habló de ello, pero hay dos tecnologías de captura principales, la absorción y la adsorción química, pero en Chile la verdad es que solo es aplicable la adsorción química porque la absorción requiere altas temperaturas que por el momento solo se están logrando alcanzar por combustión de gas natural y que no es un recurso que tengamos disponible acá. Entonces, por el otro lado, los sistemas de adsorción química requieren de temperaturas menores que pueden ser incluso alcanzadas usando calor residual de procesos adyacentes, por ejemplo. Y un poco ya para cerrar, los desafíos que presenta esto para Chile es principalmente la poca claridad que hay sobre las zonas más convenientes para instalar estas plantas de producción de combustibles sintéticos. Por un lado, se piensa que mejor instalarlas en las zonas extremas, en el norte o en el sur en Magallanes, porque las condiciones de generación renovable son mucho mejores. Pero está un poco ahí la duda, porque la zona centro-sur podría ser la energía suministrada de la red, por ejemplo, y hay otras ventajas. Por ejemplo, poder capturar el CO2 desde fuentes puntuales e inevitables, donde está a mucha mayor concentración. Estamos comparando 0,04% de CO2 en el aire versus desde 9 hasta 33% en un efluente industrial. Entonces los costos obviamente son menores. Y además hay otro beneficio que es producir hidrógeno cerca de sitios industriales. Producir hidrógeno se genera oxígeno como subproducto. Entonces este oxígeno, si estamos cerca de una industria, lo podemos usar y podemos usar este oxígeno para hacer oxicombustión en alguna planta. Y haciendo oxicombustión en alguna planta, obviamente el efluente gaseoso va a tener CO2 más concentrado porque no vamos a tener un 70% de nitrógeno que viene en el aire. Entonces los costos de captura se reducen aún más.
Y esto todavía no está muy claro porque en Chile todavía falta desarrollar, se está desarrollando, pero no está claro, una normativa para clarificar los requerimientos asociados a la certificación de estos combustibles sintéticos que permita certificarlos como renovables. Tampoco está bien claro cómo se va a certificar que el hidrógeno generado efectivamente es verde, porque todo eso depende de los requerimientos asociados a la electricidad que se va a usar. En algunos casos se menciona que la electricidad renovable que se utilice para hacer hidrógeno tiene que ser off-grid, pero eso no está claro, en Chile no está claro, y eso no permite en el fondo tener claridad de dónde es más conveniente instalar estas plantas. Esta fue la presentación, muchas gracias, y ahora abrimos el espacio para la discusión. Muchas gracias, Victoria y José. Súper buena la presentación. El estudio, como han dicho todos, es súper interesante. Estamos recibiendo ya las primeras preguntas en el chat para que las puedan ir leyendo y preparándose, porque al final del panel de discusión que viene ahora, voy a aprovechar de hacerle algunas preguntas a ti, bueno, a José y por qué no también a Tomás Meyer, que nos acompaña del equipo de INODU. Invito a los panelistas a que enciendan sus cámaras mientras les anunciamos también que mi colega Daina les compartió recién el link a donde pueden encontrar disponible el resumen de este estudio. Un resumen ejecutivo que está muy bueno, así que eso para que lo tengan en consideración. Eso, y ahora les comento entonces acerca de nuestros invitados que se suman al panel con nuestros expositores. La primera panelista que tenemos invitada es Carolina Urmeneta. Bienvenida, Carolina. Carolina es chilena y es ingeniera civil en biotecnología de la Universidad de Chile. Posee un máster internacional en ciencias de la sostenibilidad y un diplomado en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. Ella cuenta con ya 15 años de experiencia en asesorías y estudios sobre medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Hace 3 años se encuentra liderando la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, impulsando y reforzando la política climática con una visión de Estado en instrumentos como el proyecto de ley marco de cambio climático, que está actualmente en tramitación con suma urgencia en el Senado, la actualización ambiciosa de nuestra contribución nacional determinada, que se presentó en abril del año pasado a la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Atlas de Riesgo Climático a nivel comunal para todo el territorio nacional y actualmente la identificación de proyectos de inversión pública para una recuperación sostenible y el diseño y desarrollo de la estrategia climática de largo plazo de Chile, que será presentada en la COP26 a fines de este año. Así que muy bienvenida, Carolina. Gracias por estar hoy día con nosotros. Voy a seguir presentando a los demás panelistas, aprovechando que vamos bien con los tiempos del programa, y después voy a comenzar por hacerte las primeras preguntas a ti, aprovechando que tú te tienes que retirar unos minutos antes por motivos de agenda, ¿cierto? Vamos ahora con nuestro segundo panelista invitado. Les presento a Ricardo Pareja Soto. Él es líder de innovación y acción climática en la Federación Interamericana del Cemento, y durante estos últimos 5 años ha liderado la elaboración de hojas de rutas para la mitigación de CO2 en el sector cemento en 10 países de la región. Estas hojas de rutas, que en conjunto con el Roadmap de Brasil cubren el 90% de la producción de cemento para América Latina y el Caribe. Actualmente representa a la región en la elaboración de roadmap a nivel global para la carbono neutralidad del concreto al 2050, junto con las investigaciones relacionadas para la mitigación de CO2 y el aporte del cemento y concreto para la resiliencia climática requerida en el entorno construido.
Así que bienvenido también, Ricardo. Y les presento a nuestro tercer panelista, Rolf Schumacher. Rolf es ingeniero mecánico con más de 20 años de experiencia en el sector energético. Trabajó como ingeniero en ventas de turbinas de vapor en Siemens, Alemania, y también posteriormente como gerente de generación de energía en Siemens, Chile. Actualmente, él es gerente técnico en AME, empresa desarrolladora y operadora de plantas de generación de energía eléctrica en Chile y Perú, y en HIF, Highly Innovative Fuels Chile, una nueva empresa dedicada a la producción de combustibles sintéticos a base de energía eléctrica renovable. Así que qué bueno tenerlo a él también en este panel. Después le vamos a preguntar sobre este interesante Highly Innovative Fuels para que nos cuente un poco. Entonces, primero voy a comenzar por Carolina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por las presentaciones y por estar hoy día acá. Gracias a ti, y te voy a hacer dos preguntas para comenzar. La primera es, ¿cómo ves la importancia de esta tecnología para la estrategia de cambio climático de largo plazo de Chile? Y la segunda es, en el contexto de las emisiones de CO2 que se busca capturar con este tipo de tecnologías y respecto de su trazabilidad, ¿cuál es el rol de la contabilidad con el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, el RED-C y otras plataformas de registro que se tienen contempladas para estos efectos, y cuáles desafíos ves por delante? Ahí recordarle a la audiencia que el RED-C es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que por ahí habían preguntado, y ahí también si quieres aprovechar de explicar un poco más sobre eso. Perfecto, muchas gracias. Oye, muchas gracias y felicitaciones por el estudio, y José y Victoria por las presentaciones súper buenas y muy interesantes. Como vemos, ¿cierto? Somos casi 150 los conectados, así que vemos qué interés hay. Muchas felicitaciones a todos. Y respecto a tus preguntas, Mariela, efectivamente, como tú ya adelantabas, ¿cierto? Nosotros en Chile hemos estado trabajando consistentemente en una política climática de Estado, y Chile comprometió en su proyecto de ley marco de cambio climático la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es muy importante porque es lo que nos ha pedido la ciencia, que hagamos todos los países a más tardar al año 2050, que es lo que está dejando Chile establecido en la ley marco de cambio climático. Por lo tanto, queda comprometido por ley. Y aquí algo que es muy relevante de entender es que la carbono neutralidad para Chile significa que nosotros reducimos de manera importante nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero también capturamos varias emisiones en cómo está pensado, ¿cierto?, a partir de muchas soluciones basadas en la naturaleza, porque hay emisiones que efectivamente van a seguir ocurriendo, ¿ya? Y por eso es tan interesante lo que plantea este estudio, y es algo que tenemos que empezar a evaluar, y por eso consideramos muy bueno que esto aparezca en estos estudios con números y con información técnica tan concreta y clara que nos permita ir evaluando estas opciones. Por ahí hay un comentario que la carbono neutralidad no está en el proyecto de ley. Sí está en el proyecto de ley, de hecho del artículo 4, donde se establece que la meta de Chile es la carbono neutralidad a más tardar al año 2050, y eso efectivamente, como bien dice el comentario, se reafirma en la NDC, que es nuestra contribución determinada a nivel nacional y que tiene nuestra meta al 2030, que es una meta intermedia. Entonces, eso, ¿por qué es tan relevante? Y aquí me agarro también, Mariela, de lo que tú comentabas respecto al RED-C. Acá tenemos que ver dos temas que son muy importantes. Uno es cómo Chile va contabilizando sus emisiones, que se hace y que lo hacen todos los países igual a través del inventario de gases de efecto invernadero. Eso no especifica en detalle las instalaciones, sino que considera todas las emisiones que ocurren en el territorio nacional. Y en Chile, además, tenemos este registro de emisiones y transferencia de contaminantes que lleva el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene todas y cada una de las instalaciones de las que se hacen, emisiones de material particulado y de CO2, y ahora
contarles también que estamos en un proceso con una facultad nueva que se le entregó al Ministerio de Medio Ambiente en el contexto de la reforma tributaria, que tiene relación con tener un sistema de compensaciones, ¿ya? Para el impuesto verde. En Chile, actualmente, las instalaciones que emiten gases de efecto invernadero están, y por consumo de combustible fósil, están gravadas con el impuesto verde, ¿ya? Y se le entregó una facultad nueva al Ministerio de Medio Ambiente, que es hacer un sistema de compensaciones. Este sistema de compensaciones va más allá de lo que reduzcan las mismas instalaciones que emiten gases de efecto invernadero, pero ahí también hay oportunidades claras para las tecnologías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde el Ministerio de Medio Ambiente nos parece muy importante investigar estos temas tal como lo está haciendo este estudio de la JIF, considerando siempre lo mismo que establece el reglamento y que también está en nuestra NDC y en el proyecto de ley marco de cambio climático. La reducción de emisiones debe ir por sobre la línea base que estaba proyectada, ¿ya? Eso es público, está, como bien plantean aquí, en nuestra NDC y es lo que está basado el proyecto de ley marco de cambio climático. Por lo tanto, va bien en línea con lo que planteaba Victoria, ¿cierto? Y José en su presentación respecto a que debemos estar hablando de emisiones que sean inevitables, ¿ya? En Chile el compromiso es reducir emisiones de gases de efecto invernadero y llegar con eso a la carbono neutralidad. En ningún caso podemos estar pensando en aumentar, ¿cierto?, nuestras emisiones de combustible para poder después capturarlas, ¿cierto?, a partir de estas tecnologías, sino que justamente, como bien lo plantea el estudio, estamos hablando de las emisiones inevitables. La gracia es que Chile, con el trabajo coordinado de todos los ministerios, cuenta con buenos sistemas de información que permiten ir avanzando en lo que tomó este estudio, que es determinar cuáles son esas emisiones inevitables y qué podríamos hacer frente a ellas. Así que estamos muy contentos de conocer este estudio y contar con esta información para poder ir evaluando algo que deben hacer los ministerios ahora. Y termino, Mariela, porque me hiciste las dos juntas, así que por eso me extendí, que tiene que ver con que nosotros en la estrategia climática de largo plazo se le está estableciendo a cada sector el límite máximo de emisiones que puede desarrollar. Estos sectores son energía, transporte, minería, agricultura, obras públicas y vivienda. Ahí están el máximo de emisiones que se debe desarrollar y cada sector debe desarrollar su plan de mitigación. En esos planes de mitigación, los sectores deben decir qué acciones van a realizar para no sobrepasar ese límite y, por lo tanto, contar con esta información va a ser clave para que los sectores tengan que hacer estos planes que están mandatados en la misma ley de cambio climático, por lo tanto pasan a ser obligatorios. Así que esa es un poquito la lógica que estamos avanzando y que va bien en línea con lo que ustedes están planteando respecto a que sean posibles acciones que se puedan considerar. Gracias, Carola. Súper completa tu respuesta, así que no te preocupes por los tiempos. Sí, de hecho, estratégicamente te elegí a ti primero y te hice las dos al tiro para tener tiempo suficiente. Muy clarito, después podemos profundizar en algunas cosas si hay tiempo. Y ahora quiero preguntarle a Ricardo. Un saludo para ti, Ricardo. Hola. Gracias por estar acá. Tengo unas preguntas preparadas para ti, para empezar a entrar en materia también de las cementeras. Bueno, la primera es, ¿cómo ves la incorporación de este tipo de tecnologías que capturan CO2 en la industria que tú trabajas, que es el cemento? Y si nos puedes comentar de los beneficios y desafíos que de acuerdo a tu visión para esta tecnología. Y la otra pregunta tiene más que ver con instrumentos de precio del carbono y es, ¿bajo qué escenario o cualquier cosa que quieras comentarnos sobre qué ves más positivo en este contexto para que fuera más atractivo este tipo de tecnologías en la industria de cemento? Así que ahí te las dejo para que nos puedas responder. Bueno, gracias. Primero felicitar el estudio, ya lo pude revisar y está excelente, pero creo que una cosa es el fondo del estudio, pero la forma de poder dialogar creo que es un atributo súper potente, sobre todo en estos tiempos, donde estas materias están en desarrollo y como lo comentaba en otra instancia, verlas en forma aislada podrían restar oportunidades. Yo creo que el poder conversar entre todas las partes es un tremendo atributo de lo que están desarrollando, así que primero felicitarlos. Con respecto a la visión, bueno, la presentación, y me alegra, ha hablado harto de las emisiones no evitables. Yo creo que eso es lo primero que uno debe evaluar.
La sociedad, y incluso hay preguntas por qué el gas natural quizás no tendrá que tener un sistema de captura. La sociedad tiene que definir qué cosas van a estar disponibles al 2050 y qué cosas no. Yo creo que esto tiene que ver con cómo queremos vivir la vida al 2050. Y hay procesos que van a ser terminados, y hemos visto el retiro de las centrales termoeléctricas a carbón, y que prácticamente ya es una tecnología que no va a estar disponible al 2050, o los autos a combustión diésel. Pero hay otros procesos productivos que son necesarios porque su beneficio versus costos son mayores. Puede ser los materiales de construcción. Hemos visto estas semanas Alemania destruido, o sea, por primera vez vemos un país de clase mundial que la gestión del cambio climático no es solo mitigación, sino que también adaptación. Y esa adaptación incluso la hemos visto en China, con ciudades muy tecnológicas. Entonces, prepararnos para la adaptación necesaria y además sumar en América Latina la necesidad de tener vivienda digna. A mí me toca ver la región completa. Tenemos un déficit de vivienda de un 40%, en Chile casi un 15%. O sea, vivienda que es insegura con condiciones climáticas del siglo XX. Imagínense esa calidad de vivienda estresada con las condiciones climáticas del siglo XXI. Llevamos 14 años, sorprendente, este año es el mes más lluvioso de enero y ya estamos terminando julio. Entonces el nivel de inversión que vamos a tener para tener agua potable no es menor. Que llueva en verano es un problema y que no llueva en invierno es un segundo problema. Y prácticamente cada una de estas soluciones, si ustedes tratan de verla en forma más holística, requieren la disponibilidad del cemento. Entonces el sector en realidad produce cemento, pero lo relevante es por qué este material de construcción es necesario. Primero, por su resiliencia. A mí me toca trabajar en el Caribe también. Hemos visto cómo se devastan los países después de los huracanes, y cada vez son más intensos. Las viviendas, según el BID, van a ser construidas en hormigón, en concreto, por la necesidad de tener esta resiliencia. En Chile vemos que vamos a tener que tener sistemas para enfrentar la sequía o enfrentar las inundaciones de verano, y la experiencia de Alemania además nos va a enseñar mucho con respecto a estos pulsos de lluvia. Entonces yo creo que la primera decisión, y que yo creo que es social, es la necesidad de este material. Ahora, ¿cómo se produce este material? Es la discusión. Yo creo que ahí sí entramos en materia. Y en esa materia, la visión es que la captura y este estudio para la industria del cemento es la solución de cierre. O sea, todo lo que no podamos hacer bien para evitar el CO2, lo tendremos que cerrar con captura, lo que genera un valor económico. Transparenta el costo de la carbono neutralidad en la industria del cemento. Y aquí tenemos un gran debate a nivel mundial. Cuando tú piensas construir un edificio, supongamos en Nueva York o en Barcelona, el costo del cemento, asumiendo una carbono neutralidad, puede influenciar en un 1% del precio de esa construcción. Cuando tú piensas en una vivienda social en un país pobre como Honduras, el costo de cemento puede representar el 80% de la vivienda social. O sea, qué distinto es implementar la captura a $100. Si alguien lo pregunta por ahí, más o menos en la industria de cemento tenemos estimado que nos va a costar $100 la tonelada capturada de CO2 en una chimenea. Traspasar esos $100 a un edificio en un país desarrollado es prácticamente marginal y está aceptado, pero traspasarlo a la vivienda social no es tan así. Entonces yo creo que esta pirámide de decisión, mientras ustedes conversaban, yo la veo muy parecida a lo que se hizo con los residuos. Cuando lo primero que uno debe gestionar es evitar la generación del CO2, y en el mundo del cemento ya lo estamos trabajando en hacer más eficiente el uso del cemento. En el uso de combustibles alternativos. En Chile tenemos 90% de los residuos en rellenos sanitarios, lo que genera una metanización. Sacar ese metano de la atmósfera y convertirlo en un combustible alternativo de la planta cementera es algo que lo venimos practicando del año 70, y obviamente hoy día en Chile tenemos un 14% de la energía de esa fuente. Si fueran 80, tendríamos una tremenda reducción de CO2 global en el país gracias al efecto de los combustibles alternativos. Segunda solución. Y aquí aparecen las soluciones más tecnológicas, y para entrar en la materia, el hidrógeno. Ya tenemos un compromiso de usar 10% de hidrógeno al 2050, o sea, ya es un combustible que se va a usar para enfrentar el crecimiento del consumo de cemento a nivel mundial, que se estima en un 20% al 2050. Y el hidrógeno nos genera una segunda figura. Y aquí quizás nosotros nos vamos a transformar en una especie de plantas petroquímicas, o sea, en el sentido de que vamos a hacer una granja de tecnología. Vamos a tener una planta produciendo hidrógeno, que nos va a servir primero a ese 10% para mejorar el poder calorífico de los combustibles alternativos derivados de residuos, por lo cual vamos a usar una gama mucho mayor. Europa está pensando en un 80% de la energía que va a venir de los residuos. Segundo, el oxígeno nos va a generar una atmósfera más limpia en los gases para poder capturar el CO2 como presentaban en la presentación anterior. Y tercero, la captura del CO2 podría, con base al excedente de hidrógeno producido en la propia planta, generar los combustibles sintéticos. Y esto en un producto que va a ser necesario, que es el cemento. Así que yo creo que esta visión de pirámide, de evitar primero, en hacer mejor eficiente el uso de las materias,
Segundo, en buscar soluciones basadas en la naturaleza o basadas en la economía circular, como puede ser el residuo. Segundo eje. Y el tercero, la captura para cerrar, finalmente nos genera un marco económico, teórico, práctico, para poder desarrollar la tecnología y asumir los costos. ¿Por qué? Porque cualquier estudio que ustedes vean de un financista, los costos en la industria del cemento se traspasan inmediatamente a la sociedad. Entonces es importante que no traspasemos esos costos, porque al traspasarlo vamos a tener menos vivienda social y vamos a tener menos capacidad de adaptación. Esa es parte de la visión, y los escenarios, yo creo que de precios carbono no mueven la aguja. El hidrógeno, como lo digo, vale $100 la tonelada de CO2, y sabemos que los precios sombra estarán en 30, 35, hasta 50. O sea, en realidad lo que nos va a mover, lo que nos mueve hoy día a trabajar en este tipo de tecnología es que tenemos que ser carbono neutral al 2050, como lo plantea Carolina. No hay otra solución. O sea, en la sociedad construida, donde está el 60% de las emisiones globales, tienen una fuerte componente de CO2 por el material de construcción. Y la única solución para que este material esté disponible es que sea carbono neutral. Ese es nuestro trabajo. Y lo único que quería agregar, que muchas veces vemos estos proyectos como si fueran nacidos, creados y ejecutados en Chile. Este tiene un efecto global. ¿Y cuál es el principal efecto global? Que hoy día Chile es el país que consume más clínker importado. O sea, esta emisión de CO2 está fuera. Y el cemento lo estamos consumiendo adentro. Entonces es muy importante que internalicemos esas emisiones, porque si no nos vamos a hacer trampa en el solitario. O sea, podríamos hoy día externalizar toda la producción de clínker, pasar de este 50 a 100, y la huella de CO2 del cemento, emisiones directas, sería cero en Chile. Pero lo que es totalmente irreal, porque en la práctica ese clínker exportado también emitió un CO2 que nos va a generar los efectos negativos, pero además tiene un transporte naviero de largas distancias, 20.000 kilómetros, normalmente ocupamos clínker desde Asia, que nos incorpora un 20% más de CO2. Por eso los mecanismos para medir, reportar y verificar las emisiones, la industria del cemento los tiene desarrollados a nivel mundial por su nivel de intensidad, y sería súper bueno que ese tipo de metodologías sean las que se asuman para evitar esta contabilidad que podría restarse, cumplir las metas, pero obviamente estar haciéndonos un tremendo flaco favor como sociedad. Muchas gracias, Ricardo, por tu respuesta. Súper interesante el enfoque, no solo de mitigación, el rol que puede jugar la industria, no solo en la mitigación, sino también en la adaptación al cambio climático. Y bueno, sobre el tema de fugas de carbono que comentabas también, que se pueden producir cuando Chile importa clínker y en el fondo puedes reducir las emisiones en el país, pero si importas un producto de afuera, están aumentando las emisiones fuera del país y el impacto a nivel global es el mismo. Ahí, ahora tengo unas preguntas para Golf, y después informarle a la audiencia que hemos estado leyendo sus preguntas y las tenemos también previstas para ser preguntadas a los expositores y a los panelistas. Entonces, bienvenido, Golf, gracias por estar aquí con nosotros. Te leo las preguntas que tengo acá. Bueno, primero, si nos puedes comentar sobre Highly Innovative Fuels para todos quienes no conocen todavía esta empresa o esta iniciativa. Y las preguntas tienen relación con cómo ves la cadena de sustentabilidad de futuros combustibles sintéticos. Y también sobre el balance para decidir entre capturar CO2, captura directa de CO2, en donde se produce el hidrógeno, de acuerdo a tu experiencia, y sobre lo que comentaba, la opción que comentaba el estudio, que es capturarlo directamente desde las fuentes inevitables. Entonces, ¿cómo fue el proceso de análisis que ustedes realizaron? ¿Nos puedes contar de eso? Gracias. Hola, primero, ya muchas gracias para la invitación y felicitaciones a este trabajo que ustedes hicieron. De verdad es un elemento clave en nuestra visión y tal vez con la historia de HIF, para todos los participantes acá tal vez es un poco más claro porque es tan importante este tema de la captura de CO2. Tal vez va a estar más claro con la historia de nuestra empresa. Como dijo Mariela, nuestro origen es generación de energía. Yo trabajo como gerente técnico para AME. AME hoy día es el número 5 en generadores de energía eléctrica en Chile, en base de plantas de gas y solar, junto con la empresa EDF de Francia. Somos una empresa chilena y
por el origen de generación de electricidad. Empezamos en 2015, de verdad, 6 años antes, cuando no tanta gente pensaron en combustibles sintéticos. Empezamos un desarrollo en el sur de Chile, en Magallanes, porque encontramos una fuente de energía renovable a un bajo costo y también con muchas horas de producción. Y nuestra conclusión finalmente estaba: la mejor forma de usar este recurso sería la producción de combustibles sintéticos. Y la lógica se dice, la primera lógica es producir energía hidrógeno, porque es la primera etapa en cualquier tipo de combustible sintético, pero de verdad queríamos exportar esta energía para el uso en Chile, pero también para exportar energía verde de Chile. Y con hidrógeno, de verdad, hay tantas limitaciones con el análisis. Vas a encontrar rápido que de verdad no tiene mucho sentido exportar hidrógeno verde, y por eso el síntesis junto con CO2 va a mejorar extremadamente el valor de este combustible sintético, ¿no? Si hay un síntesis con CO2, con hidrógeno verde, podemos producir a un precio realmente atractivo combustibles sintéticos que hoy día son 100% compatibles con la infraestructura existente, ¿no? En otras palabras, puedes usar el auto de hoy y con nuestro combustible, gasolina verde, las emisiones reales son cero, porque todo el CO2 que va a producir la combustión de esta gasolina vamos a capturar antes del aire. Entonces es un tema clave, el tema del CO2 y sustentabilidad. Algunas palabras. Sustentabilidad tiene mucha conexión con el último punto, que es Direct Air Capture o fuentes centrales. Lógicamente, el fundamento de nuestra empresa HIF, Highly Innovative Fuels, que es el resultado de este desarrollo de los últimos 6 años, es sustentabilidad, es tener una nueva fuente de energía líquido para diferentes industrias, pero específicamente para la automotriz. Y por eso tenemos este desarrollo de nuestro piloto, que tal vez algunos de ustedes saben. Tenemos un piloto que ahora está en construcción, y el objetivo de este planta piloto es demostrar esta tecnología en el lugar donde podemos producir este combustible en grande escala. Eso significa que tenemos diferentes socios, específicamente de Alemania, con la empresa Siemens para la solución técnica, pero también la empresa Porsche para un soporte de la industria automotriz, para demostrar que hay esta posibilidad, esta tecnología. Pero también tenemos una alianza fuerte con Enel Green Power para producción para este planta piloto, y también con la empresa ENAP para usar distintos servicios de la empresa ENAP en Chile. Y la idea es demostrar la tecnología para hacer proyectos de grande escala. La primera planta piloto solo va a producir en el rango 130.000 litros de gasolina por año, pero en Magallanes tenemos el potencial de producir en los próximos 10, 15 años plantas que podrían producir arriba de 100.000 barriles de gasolina por día, que realmente es un proyecto de escala muy significativo. Y para eso, importante es el último tema, fuente de CO2, o la entrada. En largo plazo, nuestra visión es Direct Air Capture. Y eso, soy bastante optimístico que eso va a funcionar. Nosotros, como dijiste, Mariela, tenemos un contrato con la empresa Global Thermostat. Es menos por selección de una empresa de Estados Unidos o de Europa. No, una intención fuerte es que acá tenemos una empresa que está trabajando en esta solución desde hace más que 10 años, pero no tiene planta operacional hoy día. Y nosotros queremos ayudar, que tenemos una segunda empresa
adicional a Climeworks, que tiene hoy día como 15 plantas de pequeña escala en operación. Y nuestro objetivo es tener acá una nueva opción. ¿Y por qué esta solución de baja temperatura? Como dijo la gente anterior, muy claro, tenemos la opción de suministrar energía a baja temperatura. Acá podemos usar calor de nuestro proceso de síntesis, podemos usar calor de la planta de electrolisis, como el cooling flow de la planta de electrolisis, para aumentar la temperatura con una bomba de calor. Y eso significa en largo plazo podemos tener un consumo eléctrico que es muy razonable. En el tema del costo, con nuestro costo de energía renovable en este punto donde podemos producir, realmente el costo variable de esta solución va a estar abajo de $30 por tonelada. Todo el resto en el futuro es solo costo del CAPEX, de la inversión, y sabemos que la planta, los dos de Global Thermostat o Climeworks, tienen una productividad, entre comillas, de más o menos 50 toneladas de separación de CO2 del aire por año. En nuestra visión es solo una pregunta del tiempo que esta tecnología va a bajar en el costo y va a estar disponible para este tipo de planta. Pero mientras necesitamos alternativas, por eso este workshop es súper importante, relevante, porque no podemos esperar para esta industrialización. Y por eso es importante tener diferentes opciones. Nuestro objetivo es sustentabilidad, lógicamente, pero al final, mi visión, la visión de HIF es, estamos al inicio de una nueva industria mundial y específicamente para Chile. Y acá tenemos que tener el foco de tener barreras de entrada lo más bajo posible. Entonces, en mi visión, el foco ahora tiene que ser buscar soluciones junto con el gobierno y junto con las entidades de regulación, de tener el costo más bajo de CO2 posible para tener una entrada en esta nueva industria. Y con el desarrollo de nuevas plantas de producción de combustibles sintéticos, acá podemos aumentar la sustentabilidad, cada vez incluir más direct air capture, pero el primer foco tiene que ser de todos los participantes de este desarrollo, bajar los barreras lo más en el máximo contenido. Entonces, si hay empresas que tienen un interés en instalar, por ejemplo, una planta de síntesis cerca de una planta de cementos, espero que no es nuestro foco en este momento, pero el gobierno y todos tienen que ayudar al máximo para facilitar este desarrollo. Y el tema de sustentabilidad, unavoidability, ok, es lógicamente en largo plazo la única motivación, pero en la primera fase yo pienso que el máximo tiene que ser bajar las barreras de entrada, ayudar en todos los desarrollos para esta tecnología, porque eso es nuestra conclusión. Nosotros tenemos un desarrollo en el sur de Chile, pero en mediano y largo plazo el grande potencial de Chile está en el norte. Tenemos... si esta tecnología va a desarrollarse, todos los costos van a bajar, pero que una constante, una variable que nunca va a cambiar es que un porcentaje muy, muy significativo es costo de energía. Y en el norte de Chile o en el sur de Chile, el costo de energía renovable es el más bajo en el mundo. Y por eso yo veo este tema CO2 va a permitirnos de hacer un país de exportación de energía verde. Y acá Chile, yo pienso que podría tener un potencial en los próximos 10, 20 años que nadie tiene una sensación qué potencial está atrás de esta oportunidad. Y por eso yo pienso que específicamente el tema CO2 va a ayudar mucho para crear una nueva industria. Y yo pienso que acá Siemens, Chile tiene
un potencial que es único en el mundo, ¿no? Porque el mejor recurso de eólico en el sur y el mejor recurso solar en el norte, y no es poco la diferencia solar norte de Chile en comparación con el resto del mundo. Estamos hablando de 30% diferencia en costo de generación, y yo pienso que en largo plazo Chile va a estar el futuro Saudi Arabia, pero sin emisiones de CO2. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Golf, por toda la información que nos compartiste de los combustibles sintéticos. Sin duda que la colaboración público-privada es algo que nos convoca a todos para levantar estas barreras. Así que muchas gracias por tu respuesta. Y ahora tengo unas preguntas más específicas del estudio mismo para aprovechar los minutos que quedan. Hemos recopilado algunas del chat. Este es para Victoria y Tomás. Bueno, voy a hacerla en dos partes. La primera es, pregunta así, la captura de carbono y almacenamiento de Carbon Capture and Storage no ha funcionado en Australia, dice la persona que comenta, y no ha logrado reducir el 80% que prometió, que no llega al 30%. Si conocen por qué ha fallado la tecnología en este caso o qué falta para que funcione, si es por la captura o el almacenamiento el problema. Esa pregunta para Victoria, y para Tomás le dejo la pregunta que dice si existen experiencias a nivel internacional sobre proyectos de oxicombustión y cuáles son los desafíos que han enfrentado estos proyectos. Victoria. Vicky, ¿partes tú? Dale tú, Tomás, sí. Ok, bueno, Sí. no hay problema. Bueno, con respecto al caso de Australia y la captura en este caso y el CCS que involucra almacenamiento, la tecnología, como bien se presenta en el estudio y como bien presentaron hoy día, existen. Los principales desafíos son, uno, desde el punto de vista de los costos, y un segundo desafío es desde el punto de vista de qué tan integrado puede ser la captura al proceso productivo actual. Por ejemplo, como mencionaba Ricardo, en la industria del cemento, nosotros en qué parte del proceso nos encontramos con respecto a las inversiones. Por eso se destaca la captura mediante aminas, porque como bien dijo Victoria, es una tecnología de final de tubería. Entonces se considera que los plazos de instalación, en este caso, estarían dentro de lo que puede ser un outage, digamos, largo de un mes o quizás en un periodo de 1 o 6 meses. Otras tecnologías ya requieren reinvertir, digamos, en nuevos sistemas. Entonces, ¿cuál es el origen específico de la falla en Australia? La verdad es que es otro el objetivo, porque cuando uno habla de captura con almacenamiento, nos olvidamos del tema de la fuente inevitable y tenemos otras consideraciones, porque el CO2 va a estar almacenado. Entonces, se escapa un poco de lo que estamos viendo actualmente, pero los principales desafíos están asociados a la integración con el proceso productivo actual. Y bueno, y después el tema del almacenamiento subterráneo, por supuesto que es un desafío en este caso, que bien, al menos para las perspectivas de Chile y de síntesis de combustibles sintéticos, no se ve como una de las prioridades, porque queremos ocupar el CO2 como insumo. Y con respecto al tema de la oxicombustión es algo súper atractivo desde el punto de vista térmico, pero tenemos que considerar que el aire es 20% oxígeno y un 80% de nitrógeno. Entonces nosotros al tener una oxicombustión con 100% oxígeno, la temperatura de nuestro proceso de combustión va a aumentar de forma considerable. Nosotros tenemos equipos que están preparados para operar en ciertos rangos de temperatura. Por lo tanto, se debe llevar a cabo un análisis realmente en qué, digamos, rangos de temperatura podemos operar desde el punto de vista de la oxicombustión y qué ajustes se debiesen hacer, digamos, a los sistemas. Lo que sí trae quizás el co-beneficio, uno podría verlo desde el punto de vista de que al mejorar, en este caso, la eficiencia y al aumentar la temperatura de mi combustión, yo podría eventualmente ver la factibilidad de co-combustionar residuos, en este caso, que tengan menor poder calorífico y de esta forma alcanzar un equilibrio, pero eso tiene que ser evaluado caso a caso, digamos. Es muy complejo hablar desde la teoría para una instalación en específico. Mariela, si puedo aportar a esa respuesta de oxicombustión. Claro que sí, adelante.
Nosotros como industria cementera desde el 2009 tenemos publicados los papers que regulan nuestra agenda de reducir CO2 la tecnología del oxicombustible es una tecnología que ya opera desde ese momento, fundamentalmente porque, y aquí hablo de los cost-beneficios, o sea, esto parte para bajar nitrógeno como emisiones directas, atmosféricas y todas las regulaciones asociadas al NOx. O sea, aquí uno parte ya sacándose de encima una emisión directa que afecta a las comunidades vecinas. Segundo, lo dice muy bien Tomás, el mejorar los hornos cementeros operan a 1450 grados. O sea, tener altas temperaturas es la ciencia de poder hacer, entonces no es problema el oxicombustible. Y además facilita la incorporación de combustible alternativo. De acuerdo a nuestros datos, y que lo preguntaban ahí en el chat, más o menos un equipo de oxicombustible que cumpla todos los criterios para capturar CO2 posteriormente en una planta cementera nos va a implicar duplicar el consumo energético actual. O sea, esa es la demanda de energía y ese es un tema, como planteaba Rolf, muy importante, tener un bajo costo de energía para activar este tipo de proyectos. En la industria del cemento nosotros tenemos que capturar 1.000 millones de toneladas al 2050. Ese es el inventario de CO2 no evitables, haciendo toda la eficiencia, y el 50% de esas 1.000 millones se piensa que se va a capturar con oxicombustible. O sea, para el mundo cementero esto ya está operada por el NOx, operó por los combustibles alternativos, incluso el oxicombustible aumenta en un 5% la productividad de un horno. O sea, casi el crecimiento del requerimiento de clinker se podría satisfacer con este tipo de tecnología. Entonces, como te decía, todos estos temas, mirarlos en forma aislada en la industria del cemento ya no es la oportunidad es integral y son de las soluciones, junto con la que presentaron en el estudio, que hoy día compiten con mejor visión para la carbono neutralidad. Gracias, Ricardo. Lamentablemente la conversación está muy interesante, pero estamos ya en el límite del tiempo. Y bueno, Carolina Urmeneta se tuvo que retirar antes, está en lo de los talleres regionales del sistema de compensación de emisiones en el marco del impuesto verde, así que se disculpó y dejó, bueno, la despido a nombre de ella. Y bueno, contarle a los asistentes que siguen enviando preguntas, pues están muy interesados en el tema, ya no tenemos tiempo para seguir acá, pero sin duda que sería interesante tener un próximo webinar para seguir profundizando más en el tema e intercambiando experiencias, visiones, desafíos, etc. Así que les agradezco a todos nuestros panelistas, a todos los que se conectaron, a Juan Pedro por acompañarnos también hoy día. Si quieren alguno de ustedes agregar algo, bienvenido en este último minuto. Juan Pedro. No, yo repito lo del inicio, súper interesante el estudio. Más de 150 personas se conectaron, creo, ¿no? Por ahí. Sí. Eso sí. denota el interés y además las dos presentaciones súper claras y el panel también. Yo creo que es interesante la mezcla entre no sé, el estudio, el análisis, más dos personas que tienen experiencia directa y que vienen de empresa. Yo creo que esa combinación es muy buena porque lo saca un poco de lo teórico y lo lleva también a qué es lo que se puede hacer en la práctica. Yo soy convencido que este tipo de tecnología independiente que, claro, ustedes no consideraron el almacenamiento, pero yo creo que en la práctica que eso se vaya en el tiempo perfeccionando, son áreas que uno podría agregarle a esto. Insisto, podríamos ser un piloto. Yo siento que podríamos en algún minuto de la vida ser un piloto interesante. Yo no sé si yo creo que muchos de ustedes están en LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn hace tiempo. Y ahí bombardean a cada rato con información sobre todo con el succionar el CO2 del aire. Y han mostrado ejemplos concretos, pilotos. No es barato, pero aparentemente es bien eficiente, obviamente en el entorno donde se hace. Pero yo no sé, me encantó el estudio. Además me devolvió un poquito a mi formación química, yo soy bioquímico, entonces por ahí cuando estaba en la universidad, por ahí por el 1790, un poquito... 20 años después del inicio de la Revolución Industrial, así que me encantó ver algunas fórmulas por ahí que me retrotrajeron un poco a eso. Retrotrajeron, perdón. Eso, muchas gracias. Agradezco a todos. Sí, muchas Saltar a gracias otra a todos.
Gracias a los consultores por el tremendo estudio. Siempre es todo un desafío sintetizar tanta información y conocimiento en una presentación de media hora. Y José también ahí presentando la parte tecnológica, que es súper interesante también. Así que eso, les dejo un saludo a todos. Nos vemos en una próxima. Ojalá tengamos un encuentro nuevo para seguir conversando del tema y responder más preguntas. Gracias, nos vemos, que estén Chao a bien. todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Felicitaciones para el seminario. Súper bueno. Gracias. 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 Gracias, Gol. Cuídense. Felicitaciones.